Y listo. Darles la bienvenida. Muchas gracias por un día como hoy, pues venir a esta sala con nuestro invitado de honor de hoy, el ingeniero Juan Carlos Guardia, si no me equivoco. Sí. Se encuentra en Perú, es peruano, si no me equivoco. Y bueno, trabaja con el entorno común de datos, justamente para empresas AECO, arquitectura, ingeniería, construcción. Y lo que vamos pues es justamente a ver cómo ellos manejan toda esta tecnología dentro de estos proyectos. Así que, ingeniero, de mi parte, yo quedo muteadita, le estoy para apoyar, quito la camarita y la pantalla es toda suya. Gracias, Necati. Solo dame un minuto, buenas tardes, buenas noches con todos. Un minuto para poder compartir mi pantalla, que no uso mucho Google Meet, así que quiero ver cómo comparto acá. Un segundo. Ay, papá. Aquí. Abajo tiene el cuadrito en el centro, que es en el centro aparece como un más. Ese es el de compartir pantalla. Ah, perfecto. Acá la ventana. Ah, aquí está. Esta es la que voy a compartir. Ahí ya se debería ver. Sí, ya la vemos, correcto. Perfecto. Bien. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Guardia. Yo soy especialista técnico del área de servicios AECO de la empresa Sonda. El día de hoy vamos a ver el tema de la importancia del CDE en proyectos AECO. Ahorita vamos a ver qué cosa es un CDE, qué cosa es AECO. La idea es poder compartir con ustedes información que trabajamos en el día a día, en mi entorno laboral, en este mundo, el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción, operaciones, que seguramente ustedes también están, por algo estamos reunidos para conversar de esta información. No quiero que sea un monólogo, así que en cualquier momento que deseen interrumpir, levantar la mano, conversar, preguntar, con mucho gusto nos avisan y intercambiamos comentarios. Solamente quiero ser muy corto en explicarles rápidamente en dónde trabajo, qué cosa hace la empresa donde trabajo, para que tengan una idea general de cuál es mi labor dentro de la empresa. Bien, yo trabajo en Sonda. Sonda es una empresa integradora de tecnología que tiene presencia en todo el continente americano. Somos más o menos 11.000 personas, 11.000 profesionales en las diferentes ramas de la tecnología y la transformación digital. Sonda ofrece un portafolio integral de soluciones y servicios tecnológicos diseñados para impulsar la transformación digital en las organizaciones en las diversas industrias, ¿no? Tenemos 3 ramas transversales, que son Digital Business, Digital Services y Digital Communications, y cada una de estas abastece de recursos a diversos modelos de negocio verticales, como por ejemplo el sector salud, el sector minería, los recursos naturales, Smart Cities, gobierno. Este portafolio integral refleja el compromiso que tiene Sonda con la innovación. Es nuestro principal caballito de batalla, es completamente la innovación, la innovación tecnológica que se presenta. Yo estoy en el área de servicios AECO, que está en la última solución que dice soluciones de negocio. En Sonda hemos consolidado un robusto ecosistema de startups, son un poco más de 70, que son empresas emergentes, ¿no? Este enfoque nos ha permitido poder complementar nuestro portafolio con soluciones que dan alto valor agregado
al ecosistema que tenemos. Eso es más o menos lo que conforma Sonda. Mi labor especialista técnico permite hacer integración y desarrollo de soluciones en el sector AECO, arquitectura, ingeniería, construcción, operaciones, muy orientado al uso de la marca Autodesk. Yo llevo trabajando poquito más de 14 años en la empresa y siempre he difundido los productos Autodesk. Mi especialidad está justamente en la plataforma de colaboración en la nube, que se llama Autodesk Construction Cloud, que es la que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a enfocarnos mucho en este entorno común de datos, por eso se llama la importancia del CDE en proyectos AECO. CDE es el Common Data Environment, que es el entorno de datos comunes, el entorno común de datos o entorno de datos compartidos, como quieras que le llamemos en nuestros países latinos. Creo que todos le cambiamos un poquito el nombre, pero es el espacio en la nube donde se guarda toda la información de un proyecto hecho bajo la metodología BIM, ya sea un proyecto de infraestructura, un proyecto de edificación, un proyecto de plantas industriales, cualquier tipo de proyecto que sea del sector AECO. Tenerlo en una plataforma como esta es mucho más versátil porque tiene funcionalidades que hacen que se agilice el trabajo, que sea más productivo y que tenga la información en un solo lugar disponible para todos los stakeholders. Es a lo que le llamamos normalmente la única fuente de verdad. Bien, entonces vamos a ver algunos conceptos. Me imagino que ustedes deben estar familiarizados con la metodología BIM en su entorno de trabajo, de estudio. Y vamos a ver algunos aspectos tanto de la metodología BIM como de la norma ISO 19650, que es la normativa mundial, el idioma que hablamos todos ahora está bajo esta norma ISO 19650 que está lineando los conceptos de la metodología BIM en el mundo, ¿no? Esta se originó en el Reino Unido, ya venía atrás otras normativas como la PAS 1192, la BC 1192, y al final se consolidó, ¿no? En la ISO 19650, que también recoge normativas de otros entornos en todo el globo terráqueo, ¿no? Entonces, al final, esta es la que hemos adoptado mayormente en Latinoamérica. Cada país de nosotros, ¿no? Primero me acuerdo que el que lideró todo esto fue Chile, con el Plan BIM Chile. Luego tenemos, ha salido en Colombia, en Brasil, en Argentina. En Perú también tenemos el Plan BIM Perú. Por ejemplo, para comentarles, en Perú, quien lidera este Plan BIM es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Este Ministerio de Economía y Finanzas ha dado todas las leyes que tienen que ver con adaptar la ISO 19650, aterrizarlo a normativa peruana, ¿no? Igualmente ustedes deben estar por ese camino, debe haber algún ente de gobierno que tome la posta y empiece a, como se dice, sentar las bases de utilizar los conceptos bajo la ISO 19650. Todos los países tienen casi lo mismo, van a variar un poquito más o un poquito menos. El primer concepto que yo quiero comentarles es acerca de los usos BIM. O sea, cuando ustedes van a trabajar con un proyecto bajo la metodología BIM, lo primero que tienen que escoger es qué usos voy a darle a este proyecto, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando llevaba las primeras clases de metodología BIM, recuerdo que no recuerdo quién fue la persona que a mí me quedó grabado, que decía, ¿no? El BIM es tan grande que si te lo comes completo te empachas, ¿no? Tú tienes que hacerlo por pedacitos, empezar a digerirlo por partes, porque la verdad es que es tan extenso y crece tanto, los conceptos han evolucionado en todos estos 20 años, que querer hacer todo en BIM es imposible, porque es demasiada información. Entonces tienes que empezar a tomar pedazos para poder hacer tu proyecto y decidir de todo lo que hay en BIM, qué usos vas a darle del tipo BIM a tu proyecto. Entonces, ya en las normativas que han ido saliendo a lo largo de los años tenemos un promedio de 20 y tantos usos BIM. Algunos tienen 27, otros tienen 30, otros tienen 28. Pero acá en Perú hemos aterrizado esto de la ISO 19650 y tenemos 27, si mal no me equivoco, ahí sí, 27 usos. Y empiezas a decidir de todos esos,
cuáles son los que vas a empezar a utilizar en tu proyecto para no escoger todos porque no te va a alcanzar el ancho de banda para poder usar todos los usos bien. Como ustedes ven, los que están marcados con verde son los que normalmente en nuestra normativa peruana se han lineado como los usos bienes, el usos bien principales con los que se va a iniciar un proyecto, ya sea de edificación, ya sea de infraestructura, ya sea de planta industrial o cualquiera del rubro que tenga que ver con AECO. Entonces, cada uno de los usos se va a trabajar en las diferentes etapas del proceso, desde la etapa de diseño, la etapa de preconstrucción, la etapa de construcción y la etapa de operaciones, inclusive cuando ya el proyecto está terminado, llave en mano y alguna entidad lo está operando. Entonces, lo primero es definir los usos BIM. Bien. Acá una métrica, Autodesk contrató a McKinsey hace varios años atrás, y estas métricas, y las métricas que les voy a dar son reales, o sea, se han hecho estudios durante varios años para lograr estos ratios, ¿no? El 70% de las transformaciones organizacionales fracasan, no por la tecnología, sino por las personas. Ahora vamos a ver por qué, por las personas. Mucho les he hablado ahorita el inicial de la ISO 19650, pero con tener la norma ahí, por más perfecta que sea, no vamos a lograr un éxito si las personas que están metidas en esto no ponen de su parte en la colaboración, que es lo que es la cuota de trabajo que ponen las personas, ¿no? Todo este equipo de trabajo tiene que trabajar colaborativamente. Podemos tener la mejor normativa más flexible que pueda existir, podemos tener la mejor tecnología de software que hayamos creado, y más aún con el avance que tenemos actualmente, que estamos viviendo con la inteligencia artificial, si las personas no colaboran. Si las personas no colaboran, todo lo demás va a fracasar. Que vean que la mayor parte, o sea, el 70% de esto, de todo del 100%, es colaboración de las personas. Si las personas no colaboran, no trabajan en conjunto, simplemente no funciona. Entonces, el reto de proyectos AECO no está en las herramientas, sino en la falta de alineación, de comunicación y de liderazgo sobre los datos. Entonces, aquí, el entorno común de datos, el CDE, el Common Data Environment, convierte la información en confianza. Y hemos puesto acá un triángulo porque son tres aspectos importantes de los que venimos hablando, ¿no? La norma ISO 19650 define en el CDE como el flujo controlado que permite acceso, trazabilidad y seguridad de la información. Pero sin estos tres elementos que vamos a ver, por eso es un triángulo, nada funcionaría. En primer lugar está la cultura organizacional, que lo conforman las personas, que se entienden y que trabajan en colaboración. O sea, hay una cultura. La cultura es la forma de cómo hacen las cosas, de cómo lo haces. En tu país existe una cultura, en mi país existe otra cultura, en otro país existe una otra cultura. Cada lugar tiene su cultura. Cómo se entienden, cómo colaboran entre ustedes. Eso es cultura organizacional dentro de una empresa, dentro de un proyecto, ¿no? La tecnología y la innovación, que nos otorga el constante avance, ¿no? Inteligencia artificial, escaneo láser, ¿no? Realidad virtual, realidad mixta, toda esa innovación que está creciendo de manera exponencial y nosotros lo estamos viviendo. Esto simplemente nos otorga avance. Cada vez las cosas son más veloces, más sofisticadas, ¿no? Y luego están los procesos y las metodologías que necesitan de la cultura organizacional y el liderazgo para sostenerse. Entonces, estos tres elementos no van separados, siempre van a ir juntos. Es una trilogía, están juntos, no puede ir uno separado del otro, trabajan de la mano. Bien, entonces vámonos al CDE, al Common Data Environment, o al entorno de datos comunes, o al entorno común de datos. Esta triada que hemos hablado, ¿no? Es un ambiente virtuoso en el que se debe trabajar en armonía. Y el lugar donde se materializa esta armonía de trabajo
colaborativo es justamente dentro del CDE. O sea, estos tres elementos, ¿dónde se juntan? En el CDE, en el Common Data Environment. ¿Qué cosa es el Common Data Environment? Está definido por la ISO 19650 por 4 fundamentos. O sea, para que un CDE sea CDE, tiene que tener estos 4 aspectos. En primer lugar, que sea la única fuente de información. O sea, es el lugar donde está toda la información del proyecto. La idea es desaparecer los silos, que no existan silos separados. O sea, de repente podrías tener base de datos en tu servidor local, tienes el correo electrónico en la nube, tienes almacenado la base de datos de modelos en otro servidor de otro proveedor, y si todo está separado, eso no es un CD. Tiene que estar en un solo lugar, en un espacio en la nube, que es en Internet, en un entorno que está controlado, obviamente, con mucha seguridad. Inclusive, la información está, a pesar de que está en la nube y el espacio es único, esa información está replicada de tal manera de que está protegida ante inclusive un evento de desastre natural o un evento de ataque de cualquier tipo, ¿no? Ya sea una guerra o sea un terremoto, un incendio. La información está muy protegida y replicada de tal manera que nunca la vas a perder. Luego tenemos los estados definidos de información. Los estados definidos de información tienen que estar en cuatro estados, que lo vamos a ver un poco más adelante, que es los estados de trabajo en proceso, el work in progress, el share, el estado compartido, y publish, el estado publicado, y archive, en el estado archivado. Esos 4 estados definen como se dice, los estados de información en el que se encuentra cada uno de los archivos, ¿no? Luego tienes el control mediante transacciones. ¿Qué cosa es eso? Son justamente los hitos de control entre esos estados de información, entre esos 4 estados de información. Cuando uno pasa de un estado a otro, hay un control. Y ahí ese control es un hito en el que se verifica el estado de la información. Se revisa y se aprueba y pasa para el otro estado, ¿no? Entonces, además presentan ciclos de retroalimentación, son como interacciones, en que si no se modifica, regresa al estado anterior, se aprueba, vuelve al estado siguiente, y así está fluyendo la información mediante esos eventos, se llaman transacciones. Y luego tenemos la trazabilidad y la gestión de los metadatos. Vamos a ver la diferencia entre datos y metadatos, qué cosa es, ¿no? La trazabilidad y la gestión de los metadatos, primero que hay códigos para revisar según el estándar. Hay códigos de estado de información, o sea, cada estado tiene un código, ¿no? Hay un registro completo de la producción de la información, o sea, cada pedazo de información que va creando cada usuario tiene un registro, eso se llama trazabilidad, ¿no? Hay funciones de transmisión, o sea, yo, si voy a pasarle la información a alguien, existe un protocolo de cómo transmito, por eso se llaman transmittals, esos documentos que te envían la información, ¿no? Son casi hasta contractuales, ¿no? Y luego está la gestión de los atributos de los contenedores de información. Un contenedor, una carpeta, tiene archivos. Esos archivos físicamente, o sea, un archivo PDF, un archivo en CAT, un archivo en Revit, eso es dato. Pero la información que está asociada a ese dato, a ese archivo, se llama metadato. ¿Qué puede ser un metadato para un archivo? La versión 5 puede ser un metadato. El estado compartido puede ser otro metadato. Archivo aprobado o rechazado puede ser otro metadato, ¿no? ¿Con quién está compartido? ¿Qué ruta? ¿Quién tiene permiso sobre ese archivo? Otro metadato. Y así toda esa información que está asociada al archivo o al dato o archivo, que significa lo mismo, esa información que está asociada son metadatos. Por eso es que en una red de Drive en la nube, de algunas marcas que ustedes y que todos tenemos, por ejemplo en la oficina utilizamos Google Drive, usamos OneDrive de Microsoft,
para guardar todos nuestros archivos administrativos, esos que tenemos presupuestos, cartas, documentos, información técnica, todo está guardado en OneDrive, pero ese OneDrive no tiene estas 4 características, ¿no? Si bien la información está almacenada, segura, a lo más llegamos a compartir, pero no llegamos a definir estados de información, no tengo la transacción, la trazabilidad de todos esos archivos. Entonces, eso es lo que hace diferente que un CDE sirva para proyectos AECO. Ahora, para ilustrar un poco, y seguramente si ustedes se van a sentir familiarizados, no me van a dejar mentir, pero cuando alguien enciende su computadora y va encendiendo y en eso carga el escritorio y yo veo esto, literalmente me asusto. O sea, lo primero que me viene a la mente es caos, descontrol. Hasta me genera preocupación tener que compartir información con la enorme responsabilidad de perder mucho tiempo en buscar dónde están tus archivos. O sea, si tú tienes tu escritorio de esta manera, desde ya te digo, tienes que hacer un reordenamiento de tu información, porque uno que por el sistema operativo no se debe guardar la información en el escritorio, no tiene ese grado de seguridad que tiene un espacio en la nube controlado, ¿no? Que es corporativo, ¿no? Creo que hay un micro que está abierto, no sé si podrían revisar. Entonces, esta es la primera impresión que preocupa. Si tú ves a alguien que comparte de esta manera, eso ya no es un CDE, ¿no? Esto también es preocupante, ¿no? Cuando ya entras a las carpetas y ves los archivos, esta es otra característica habitual y esto es un error muy grande en que hay personas que creen que el nombre del archivo es un comentario. Entonces le ponen un nombre gigantesco y esto para el departamento de TI es un gran dolor de cabeza porque no tiene manera de cómo hacerle backup a tu computadora o al servidor porque excediste la cantidad de caracteres que el Windows te permite. El Windows te permite 256 caracteres. Existe una norma ISO que justamente limita eso. Entonces, si tú excedes eso, simplemente TI no puede hacerle backup a tu información y se va a quedar ahí guardada, y si tu computadora se quema, se quema la placa o le entra un virus y malogra algo, o simplemente borra la información porque no te diste cuenta, la vas a perder. Entonces, esta es otra cosa que debemos evitar. Por eso tiene que haber codificación de los archivos, ¿no? Ahora, pero muchas personas me pueden decir, no, pero yo sí utilizo la nube, yo guardo todo en la nube. Acá está mi prueba, ¿no? Tienes la captura, está guardado todo. Sí, puede ser OneDrive, puede ser Google Drive, puede ser Dropbox. Y además, lo guardo versiones, porque le pongo versión 1, versión 2, versión 3, y así voy duplicando mi archivo. Está bien. Eso es una manera aceptable y ordenada de trabajar, lo tienes en la nube, no lo vas a perder, tu máquina se malogra, lo tienes guardado en la nube, entras con tu usuario. Pero esto no es un CDE. ¿Por qué? Porque recordemos, en primer lugar, el CDE es una única fuente de verdad. Entonces, no está en ese espacio compartido para todos como única. Esto es tu espacio personal en la nube. Un OneDrive, un Google Drive está bien, debe estar en la nube, pero ese es privado, es tuyo, no es corporativo. El estado del archivo no lo tienes. No sabes si este archivo está aprobado, desaprobado, en proceso. No sabes en qué estado se encuentra. No tienes la trazabilidad, no sabes cuántas veces lo has compartido, no sabes cuántas veces tú lo has editado, no sabes si otro lo editó, no sabes quién lo ve. No tienes control sobre el archivo. Entonces, no se puede llegar a esos 4 fundamentos que define un CDE. Le falta, a pesar de que sí está en la nube, ¿no? Entonces es importante diferenciar por qué existe una plataforma de colaboración en la nube, que es un CDE, un Common Data Environment, y existen también Drive en la nube, que te permiten simplemente almacenar y compartir. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, ¿no? Ahora, esto, hay otros que lo guardan en la nube y lo guardan en estos dispositivos flash, que de por sí ya son obsoletos. Yo les apuesto hacia todos los que están, ¿cuántos hay en la sala? A ver, bueno, no puedo ver cuántos somos, pero yo estoy seguro que nadie tiene estos dispositivos
porque simplemente se nos pierden, o se queman también, se malogran, los dejo olvidados cuando donde voy a un cliente, los dejo en una computadora conectada, ¿no? Por ahí lanzan una risa porque saben que digo la verdad. O sea, este dispositivo literalmente es obsoleto. Ahora todo lo guardamos en la nube, ¿no? Entonces, la idea es no solo guardarlo en la nube, sino que esté en un espacio controlado, porque esta información no es mía, esta información de la que estamos hablando es un proyecto en el que trabajamos colaborativamente muchas personas. Entonces, nota la diferencia, ¿no? Aquí puedes ver un ejemplo de, en primer lugar, del versionamiento. Tú seleccionas un archivo y tienes, por ejemplo, acá 5 versiones y las puedes diferenciar una de otra. Inclusive seleccionas y puedes comparar entre un archivo de la versión 4 con la versión 5. O sea, este tipo de funcionalidades son las que puedes hacer en un CD, ¿no? Cosa que no puedes hacer en un Drive. Entonces, ahí puedes notar una diferencia muy marcada. Ahora, para trabajar la cultura organizacional, o sea, de esas tres, de esa trilogía, la primera que vimos, o sea, era la cultura organizacional, luego estaba la tecnología y luego estaban las personas, ¿no? Pero para la cultura organizacional necesitamos 3 pilares, que son el orden, la estandarización y la colaboración. No tienes por qué automatizar el desorden. O sea, que se puede, ¿ah? O sea, ese espacio que han visto en el escritorio donde el usuario tenía todo, lo puedes automatizar, pero no es la forma correcta. O sea, porque hasta el desorden lo puedes automatizar con inteligencia artificial, con algunas metodologías, unos scripts ahí, hacer cosas espectaculares. Pero la idea no es llegar a eso. La idea es tener orden. El orden es lo que primero le enseñan a uno cuando va a empezar a poner énfasis en un proyecto o en cuando vas a estudiar, cuando algo vas a empezar a hacerlo, lo primero que necesitas es orden. Si quieres empezar a automatizar, ya necesitas estandarización. Si no tienes estandarización, el orden va a ser muy tedioso hacerlo. Ya te va a tomar tanto tiempo que no te va a dar el tiempo. Y cuando ya estás estandarizado, necesitas colaboración de las personas para que todos hablen el mismo idioma y trabajen de manera coordinada. Entonces, esos 3 pilares son importantísimos. Vamos a ver uno por uno, ¿no? Ordenar la información es ordenar tu pensamiento, en primer lugar, ¿no? Entonces, una métrica de Autodesk. El 52% de los retrabajos se debe a datos deficientes y a falta de comunicación. ¿Sí? Muchas causas que tenemos son la desalineación, silos de información, procesos manuales. Entonces, un CDE te permite centralizar la información en un solo lugar. Entonces, cuando tú utilizas la ISO 19650, primeramente es un proceso, los estados de información es un proceso, es una forma de trabajar. Llegas a un estado publicado porque ha venido evolucionando la información con un trabajo que han hecho las personas, ¿no? Entonces, este es un gráfico de cómo funciona, según la ISO 19650, cómo funcionan los estados de la información, ¿no? En primer lugar, tienes esas carpetas que se llaman el WIP, Work in Progress, o trabajo en proceso, dicho en castellano. Cada especialidad de un proyecto tiene su propio Work in Progress. Arquitectura tiene su Work in Progress, estructura su Work in Progress, instalaciones tienen su propio Work in Progress, aire acondicionado tiene su propio Work in Progress, y un Work in Progress de arquitectura no puede ver lo que tiene el contenido del Work in Progress de instalaciones. El Work in Progress de estructura no puede ver el Work in Progress de eléctricas, y así sucesivamente. Cada especialidad solamente puedes ver el contenido dentro de la carpeta Work in Progress, el equipo que lo conforma. Entonces, hay tantas especialidades hay, tantas carpetas Work in Progress hay. Pero esta carpeta tiene un líder que va revisando la información que va produciendo cada uno de los que trabajan dentro del equipo. Entonces, una vez que el avance del archivo, por ejemplo, tenemos ahí uno ahí, que se llama ARC
el código, está codificado, ¿no? Arquitectura, ARQ, guión S0, no me pregunten todavía qué cosa es S0, después les explico, grábenlo en la cabeza nomás, y tiene P01, o sea, es la versión 1, y la primera, dentro de la versión 1 está el punto 01, que es, tampoco me pregunten qué es, pero está una subdividida a la interna. Entonces, este archivo Work in Progress tuvo su versión 2 porque el jefe lo revisó y le dijo, no, corrígelo, tiene la versión 2. Y ahora sí, revisa a final del día el líder del equipo y dice, perfecto, ya esto queda aprobado. Entonces, una vez que queda aprobado, lo paso a la carpeta compartido, shared. Pero cambia de código. O sea, ya no se va a llamar arc S0, se va a llamar arc S1, después les explico qué cosa es el S, pero es P02. No trae el punto 1 que estaba dentro de Work in Progress. Pasa como versión 2 aprobado, ¿no? Entonces, el Work in Progress es una carpeta donde la información se está produciendo constantemente. Y el compartido es una carpeta que ya es visible a las demás especialidades. O sea, este archivo ARC que termina en P02, S1, P02, lo ven las demás especialidades, lo ve estructura, lo ve eléctrica, lo ve aire acondicionado, porque lo pueden copiar a su carpeta y trabajarlo. O sea, pero solo está compartido, es solo modo lectura. Nadie lo puede editar. Ese fue revisado por arquitectura y fue aprobado para que los demás lo tomen y lo comparen, arquitectura con estructuras, arquitectura con eléctricas, con instalaciones, con aire acondicionado. Entonces sirve. Mientras tanto, arquitectura sigue avanzando su trabajo de la semana en otra versión, mientras el P02 está disponible por un día, por una semana, hasta que se vuelva a actualizar. Entonces, para eso existe ese compartido, para que le des chance a arquitectura de seguir avanzando y no tengas que estar viendo el constante avance de arquitectura, porque arquitectura va a producir en un día 30 versiones. Y tú te has quedado con la P02. Mañana verás la P03, pero no sabes que detrás de eso hay 30 versiones dentro del WIP. Entonces, y este archivo P02 lo va a revisar el cliente. El cliente va a revisar y decir, bueno, está perfecto, ya, ok, queda. O de repente no queda, de repente te lo regresa y tienes que volver a editarlo, pero ya lo revisó el cliente. Y una vez que el cliente lo revisa, pasa como publicado a esta carpeta, publish. Pero ya cambia de código. ARC A1 de aprobado y con C de contractual 01. Cambia de codificación. Entonces, este archivo publicado ya es apto para poder cotizar y presupuestar el proyecto. El de compartido no, pero el de publicado sí, porque ya está aprobado por el cliente. Ya hay un nivel de revisión mayor. Ahora, esto no implica que este archivo pueda cambiar. Sí puede cambiar, porque el cliente de repente dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una adenda al proyecto y vamos a agregarle más cosas. O por último, se me ocurrió modificarlo a mitad de camino, que sucede, los clientes lo hacen. Entonces, de todas maneras, hasta el momento este está aprobado. Y sucede que el P01, la versión 1, ahí podemos ver, ¿no?, que el compartido era la P02, pero antes que cambiara a 2, el 1 había quedado obsoleto. Por eso es que se trasladó de la carpeta compartido a la carpeta archivado, la versión 1. Por eso es que el compartido está en versión 2. Y así, si el compartido cambia a versión ARC S1 P03, ese P02 se va a ir a la carpeta archivado. Entonces, todos los archivos que están dentro de la carpeta archivado han sido superados, han quedado como obsoletos. ¿Cuáles son los que tienen validez? El compartido, que lo ven todas las especialidades, y el publicado, que ya está aprobado por el cliente. Y si existe alguna modificación, no la modificas dentro de la carpeta compartido. Modificas el Work in Progress, generas el P02 y lo revisa el líder y se copia compartido
como P03. Y así es el flujo. Un poco manual, pero funciona perfecto. O sea, no va a haber manera de que se equivoquen y nadie va a decir no encuentro la información porque está en cada carpeta y tiene un estado definido de información. Todo esto está definido dentro de la ISO 19650 y dentro de por ejemplo, en la plataforma Autodesk Construction Cloud con el producto Autodesk Docs funciona de esa manera. Con otros productos como BIM Collaborate Pro también funcionan de esta manera. Está totalmente alineado con la ISO 19650. Entonces, seguimos con esto y otra premisa que podemos decir es que el orden es técnico y emocional. Nosotros estamos viendo el primer pilar, que es el orden, ¿no? El orden es técnico y es emocional. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué tiene esos dos componentes el orden? ¿Por qué tiene su aspecto técnico y su aspecto emocional, o sea, su aspecto humano, ¿no? En primer lugar, ¿por qué es técnico? Porque tienes trazabilidad. Acá podemos ver que en este archivo, tú seleccionas el archivo, seleccionas las actividades del archivo y tienes todas las transacciones por las que ha pasado este archivo. Tú entraste 2 segundos a ver un archivo, existe un reporte de eso. Entonces tú puedes sacar inclusive un reporte de todo el movimiento y la trazabilidad que tenía un archivo durante el día, durante la semana, durante el mes, durante todo el proyecto. Entonces, ese primer aspecto técnico en el orden es trazabilidad. Luego tienes control y auditoría. ¿Qué cosa significa control? Tú tienes un archivo, ahí estamos viendo, que tiene estados de revisión. O sea, ese archivo ha pasado por un proceso y un flujo de revisión y aprobación y ha dicho, este archivo está aprobado, está desaprobado. Entonces, eso también es un componente técnico, ¿no? Ahí se va observando en todos los aspectos que se van a revisar del archivo. O sea, hay un flujo de revisión y aprobación de una cantidad de pasos en el que se revisa y se llega al componente de ¿está aprobado o desaprobado o rechazado este archivo? ¿No? Y al final podemos sacar un reporte y una auditoría de cómo han sido revisados estos archivos. Y luego tienes que esto te otorga el otro componente que dijimos es emocional, ¿no? ¿Por qué es emocional? Porque se necesita tener claridad, o sea, claridad en los archivos. Y nos queda claro que no voy a utilizar un archivo que está rechazado, ¿no? Si yo leo la lidia y veo que este archivo está rechazado, no lo voy a usar por instinto propio de decir, hay algún problema con este archivo. ¿Por qué lo voy a usar? ¿No? Luego, tener confianza. ¿Qué cosa es tener confianza? Voy a tener confianza, y eso es parte de las emociones, porque si yo veo que el archivo está aprobado, digo, bueno, ya pasó por un flujo, yo no necesito revisarlo. Ya lo revisaron. Ha pasado por todos los controles rigurosos. Entonces, eso me da confianza. La confianza también es emocional. ¿Y por qué voy a tener menos fricción? Porque al ver solo un archivo, por ejemplo, ¿no? Tú tienes las versiones que aparecen en la segunda columna, ¿no? Tú tienes la versión, tú ves que el antepenúltimo archivo tiene 6 versiones o el penúltimo tiene 5 versiones. O sea, es muy diferente ver como lo estamos viendo con este archivo, tiene un nombre, versión 5. Es muy diferente ver ese archivo 5 veces, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión 5, porque la fricción es menos. O sea, tú vas a sentir más tranquilidad emocional de ver solo un archivo en versión 5 que ver las 5 versiones juntas. Porque me puedo equivocar haciendo clic y en vez de presionar la versión 5, presiono la versión 4. Entonces, si ya hice eso, me equivoqué. No escogí la versión 5. En cambio, en un CDE, tú no tienes esta fricción porque el CDE agrupa todos, esconde las versiones del comienzo y te deja visualizar solamente la última. Tú haces clic sobre el archivo y se abre siempre la última versión. Entonces, por eso decía ese componente emocional donde hay menos fricción. Entonces, claridad, confianza y menos fricción, ese es el componente emocional que le pones al orden. Y eso te ayuda el CDE en hacer eso. Entonces ahí vemos la versión, el archivo rechazado, la versión, un archivo que es aprobado, y
un archivo que tiene una cantidad de versiones y solamente vemos uno solo y al hacer clic se abre el último. Ahora, ¿dónde almacena tu organización la información crítica del proyecto? ¿En tu PC? ¿En el WhatsApp? ¿Los dejas en el email? No, o sea, no me van a dejar mentir que cuando quieres pasarle rápido el archivo a alguien, no te vas a la plataforma, ¿no? Agarras WhatsApp, copiado, ya te lo compartí, ¿no es cierto? Nunca le vas a hacer backup a ese WhatsApp, seamos sinceros. O sea, ese archivo que tiene que ver con tu proyecto, que está guardado en el WhatsApp, a una persona directa o dentro de un grupo, o sea, cuando termine este proyecto, tú no te vas a sentar a backupear el WhatsApp y vas a guardar ese archivo en la carpeta donde debe estar. Por eso les digo, ¿dónde almacenas la información? ¿Te estás dando cuenta que estás dejando la información dispersa en diferentes redes? El WhatsApp ya se convierte en una red, ¿no? O lo mandas por correo. O sea, ¿a alguien se le ocurre a estas alturas de la tecnología mandar 50 megas por un email? Ya eso no se hace, ¿no? Como que es poco obsoleto hacerlo, pero algunas personas lo hacen. Por ahí me ponen risas porque es verdad. Y ya dejaste abandonado ese archivo en el correo. Mañana te van a llegar 200 correos más y ya no, ya se te traspapeló el correo. Entonces tampoco te vas a poner a descargar ese archivo del correo y guardarlo en la carpeta que debe estar, porque simplemente no tienes tiempo. Te llegan muchos emails, te llegan muchos WhatsApps. Entonces la idea es trabajar toda esta información crítica en la nube, directamente en el proyecto, en la carpeta donde debe estar. Si lo vas a enviar por WhatsApp, puedes hacerlo, pero primero que esté en la nube, después ya lo pones en el WhatsApp y bueno, quedará como una copia enviada, pero primero que esté en la nube para que tú te asegures de que cuando termine el proyecto no tengas que perder tiempo en hacer backup de la información de manera ordenada. Entonces hay que tomar en cuenta eso. O sea, yo no digo que no se haga, pero sí tiene que estar primero en la nube. Que tengas más copias adicionales no importa, pero que esté en la nube en esa única fuente de información, ¿no? La estandarización convierte el orden en metodología y en eficiencia, ¿no? ¿Cuáles son las dolencias típicas? Que cada área y cada contratista trabaja con criterios distintos. Hay incompatibilidad entre diferentes software o nomenclaturas distintas. Hay pérdida de tiempo en ajustes o retrabajos, ¿no? Entonces, eso ocurre constantemente, ¿no? Por eso se necesita recurrir a la metodología y a la estandarización. Entonces, vamos al pilar de estandarización, ¿no? Y acá se me viene un referente, ¿no? Es decir, la gente hace lo que ve cuando el líder pone orden, los demás lo siguen, ¿no? Entonces, el líder tiene que estar constantemente verificando que el orden se cumpla, ¿no? Entonces, acá la idea es, como se dice, estandarizar no es burocratizar, es construir un lenguaje común. Y acá yo me quiero basar en esta imagen, por eso que me parece interesante esta imagen. ¿Qué vemos en esta calle, no? ¿Qué resalta? ¿Qué resalta? Alguien que quiera comentar. ¿Qué cosa resalta en la calle? Alguien que quiera mencionar. El semáforo, ¿no es cierto? Perfecto, buena acotación. El usuario se llama diplomado. El semáforo, ¿qué cosa es? Ese es el lenguaje común, ¿no? Estamos en diferentes países. Así estuviéramos en Japón, sabemos lo que significa cada color del semáforo. Pues nadie se va a atrever a cruzar en auto en la calle si está el semáforo en rojo, ¿no? Claro, obviamente algunos lo hacen de manera negligente, pero saben que están violando el estándar, ¿no? Cruzan con miedo, ¿no? Pero no deben hacerlo. Todos sabemos, esto es un lenguaje, esto ya está en nuestro subconsciente. Tú ves rojo y paras. Esto es un lenguaje común. Entonces, eso tiene que quedarnos claro. Eso es un estándar y estamos rodeados de estándares. No nos damos cuenta, pero los estándares existen ahí todo el tiempo. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es esto? El de arriba es el conector tipo C. Todos sus teléfonos de ustedes usan este conector para cargar. Todos.
Ya los anteriores están obsoletos. Los mini USB y los demás ya son obsoletos. El otro es el USB, lo usan para todo, para conectar el mouse, para conectar su pasador de diapositivas, para conectar, qué sé yo, algún dispositivo, los audífonos, ¿no? Una impresora, todos los dispositivos electrónicos que necesitan transferir datos o energía usan este USB también. Es un estándar. Esto también es un estándar. Todos los archivos que se mandan documentos, todos nos los mandamos en PDF. Todos. O sea, si no existiera el PDF, existirían 1000 formatos diferentes. Sería un caos el mundo si no existiera el PDF. Nos las pasaríamos perdiendo el tiempo en convertir archivos. Entonces, todos los formatos los mandamos en PDF. Es lo más fácil. No se editan, están como que en modo lectura, ¿no? Esto es otro estándar a nivel mundial, ¿no? En la casa de todos ustedes hay un desarmador estrella para poder desarmar cualquier cosa que tengas en tu casa. Un artefacto, o quieras armar un mueble en melamine. Lo que quieras hacer, el desarmador estrella es un estándar mundial. Claro, existe también el desarmador cabeza plana, pero el estrella es el que más se usa, ¿no? Entonces es un estándar. Te das cuenta que todo lo que hay a tu alrededor es un estándar, ¿no? Esto también es un estándar. El número IP que lo tiene tu computadora, lo tiene tu laptop, lo tiene tu dispositivo, tu celular, lo tiene todo elemento que está conectado a internet, todo dispositivo electrónico tiene un número IP que es como la dirección única en el mundo. Eso también es un estándar. Entonces, todo lo que nos rodea es un estándar. Tenemos que usar estandarización. No hay manera de automatizar el orden si no estandarizas. Entonces pasamos del estándar al respeto. Si violamos el estándar, estamos faltando en respeto, ¿no? Si te cruzas el semáforo, estás violando el estándar. O sea, recuérdalo eso. Cada vez que te dé flojera cumplir el estándar, es que te estás pasando el semáforo. De verdad, recuérdalo así, vas a ver que te van a dar ganas de tener todo ordenado en tu proyecto, ¿no? El estándar es la forma más alta de respetar el tiempo y el trabajo de los demás. Eso es importante, ¿no? Cuando todos hablan el mismo idioma técnico, la colaboración fluye de manera natural. Entonces veamos un ejemplo de nomenclatura de archivos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una codificación de color verde. Ese va a ser el nombre del archivo y a esos pedacitos, trocitos de información le vamos a llamar campos. Y a lo amarillo que está oculto, que no lo vemos en el explorador de la nube, se llaman atributos. Estos atributos están ocultos, pero también nos dan mayor información. Eso es a lo que le llamamos la metadata. Ese es el atributo. Por ejemplo, vamos a ver esta codificación es un ejemplo. Ustedes pueden inventar la suya en su proyecto o cada país va a establecer una diferente. La ISO 19650 te da una sugerencia, pero esto no es ley, o sea, ustedes pueden variarlo, ¿no? Por ejemplo, puedes codificar el proyecto con el que empieza de 4 dígitos, podrían ser 3, podrían ser 6. Ya depende de ustedes cuánto volumen de proyecto sabes que haces en el año. Después puedes codificar el nivel. Si es una edificación, en nivel 1, nivel 2, planta baja, nivel 10, nivel 5. O si es una ubicación, ¿qué pasa si es una carretera? Kilómetro 1, kilómetro 10, kilómetro 20. Depende del proyecto, ¿no? Pero existe un nivel, una ubicación vertical, horizontal, pero ustedes la pueden definir, ¿no? Especialidad puede ser de un solo dígito, arquitectura, eléctrica, estructuras, y así hay un estándar de lista de un solo dígito de especialidades, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, ¿quién creó este archivo? Los 3 dígitos, las 3 iniciales del nombre de la persona. Puede ser que esté ahí, ¿no? Puede ser que sea útil, o sea, su proyecto lo amerita. Ahora, vamos a ver ejemplo de los atributos. Los atributos, como decía, son esos metadatos que están ocultos detrás del archivo. No los ves, pero existen. Estos te permiten controlar la calidad de tu archivo. O sea, la calidad es
calidad dentro de esto es la revisión que tú estás haciendo sobre los archivos, sobre los documentos, que hacen que estés controlando que lo que hagas esté bien hecho. Eso es control de calidad. Estás revisando que este archivo esté correctamente hecho, correctamente codificado, correctamente trabajado. Que si está en esta carpeta es porque ya lo revisaron y está aprobado, ¿no? Si está en esta carpeta, tengo que verificar que esté bien codificado, ¿no? Entonces, eso es controlar la calidad. Los atributos definen eso, ¿no? En primer lugar está la versión del archivo. Por eso le decía al comienzo, no me pregunten qué cosa es SP, porque lo vamos a ver después. Entonces, este es el momento en el que estamos viendo esos atributos. Entonces, la P define la versión del archivo. Entonces, o sea, tus compañeros de grupo tienen la versión 1. Entonces, si yo estoy editando este archivo y avancé medio día editándolo y voy a hacer una modificación, lo grabo como P02. Ni siquiera lo voy a hacer yo, lo va a hacer la plataforma de manera automatizada. Lo va a cambiar a B2, porque ya hice modificaciones, ¿no? Pero ese .01 va a ser, para mí, yo lo he grabado 20 veces, hasta que la vez número 21 dije, ya voy a cambiarlo por versión 2. Entonces, ese .01 me importa a mí como usuario, pero a los demás del equipo le importa los 3 primeros dígitos, que es el P01. Y el código de estado, SS, es ese estado que se encuentra en el archivo cuando estás de carpeta Work in Progress, a Share, a Publicado, va cambiando de estado de la carpeta. Entonces, ¿cómo se codifica ese S1? Ahí pueden ver la codificación al lado izquierdo. Por ejemplo, los que tienen versión en estado S4 ya están aprobados, ¿no? Lo que está, por ejemplo, en estado S1 quiere decir que ese archivo está apto para coordinación. O sea, el S1 ya está en la carpeta shared, porque en la carpeta Work in Progress, ¿se acuerdan qué versión estaba? El estado S0. S0 es Work in Progress, eso no me sirve para detectar interferencias. Primero tiene que revisarlo el líder del equipo, aprobarlo, pasa a la carpeta compartido como S1, y cuando ya tiene codificación estado S1, atributo S1, significa que ya puedo utilizarlo para detectar interferencias entre ese con otra disciplina. Entonces, puede que yo llegue al proyecto, bueno, el proyecto está a la mitad, y si yo veo un archivo que está con estado S1, yo sé que ese archivo sirve para detectar interferencias, por ejemplo. Entonces, para eso sirve el estado, para saber el estado en el que se encuentra el archivo. ¿Disponible para qué? ¿Para qué lo voy a utilizar ese archivo? Para eso son los atributos. Entonces, ¿dónde tú ves los diferentes atributos o diferentes metadatos asociados a un archivo dentro de una plataforma colaborativa como, por ejemplo, Autodesk Construction Cloud? Es en estas columnas que estás viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, ves los indicadores, si ese archivo está compartido, si tiene marcas de revisión. Después vamos a ver qué son marcas de revisión, si tiene incidencia, si está aprobado, si está revisado, si está en revisión, cuántas versiones tiene. Toda esta información de metadatos la tenemos en estas columnas adicionales. Vamos al segundo pilar, colaboración. Perdón, este es el tercer pilar, el último. Entonces, la ISO define la colaboración y hay una secuencia para hacerlo, pero son las personas las que colaboran. O sea, este es el componente más importante. Si las personas no colaboran, por más que tengas los mejores pilares que ya existen en la mejor tecnología de software, no va a servir de nada. O sea, la colaboración es importante en BIM. Si no hay colaboración, nada va a funcionar. Entonces regresemos al semáforo, ¿no? Y aquí vamos a ver un poco más del lenguaje común, pero ya un poco más profundo, ¿no? ¿Qué encontramos acá, por ejemplo? Encontramos una cámara de seguridad, ¿no? O sea, si te pasas el semáforo, te voy a tomar una foto. Entonces ahí hay un control, ¿no? Hay un contador para decirle al peatón cuántos segundos tienes para cruzar la calle, ¿no?
Hay algunos que están esperando que llegue el cero para cruzar. No. Ahí tienes 35 segundos para cruzar. Pues hazlo en ese tiempo. O sea, es un lenguaje común. O sea, en mi país de repente son 35 segundos, en Japón de repente son 10. Pero todos tienen el mismo significado. O sea, estamos estandarizando un detalle, ¿no? Podrás ser diferentes lugares, diferentes valores, pero estás definiendo un límite, ¿no? Ese es importante, ¿no? La cámara simboliza el control, el seguimiento de la información. En la plataforma, ¿qué es lo que está haciendo un seguimiento? La trazabilidad del archivo, ¿no? Se graba cada vez que tú compartes, cada vez que tú editas, cada vez que tú visualizas. Cada cosa que se haga con el archivo se está grabando, es como el policía. Eso simboliza la cámara. El contador, ¿qué simboliza? Es un estándar de tiempo para usar la información, ¿no? Antes que pase a otro usuario, te estoy dando, por ejemplo, si yo tengo un proceso de revisión de archivos y tengo 5 pasos, y el paso número 2 tienes 3 días para revisarlo. Entonces, estoy estandarizando el tiempo en el que la información está disponible para el que está obligado a revisar el proceso número 2. Si se te pasa el tiempo, estás perjudicando a todos los que vienen después de ti. Entonces, tiene que haber un respeto. Si no hay esa colaboración, como les decía, puedes definir el mejor proceso de colaboración, pero si las personas no lo cumplen, se va todo, como se dice, se va todo al tacho. Entonces, aquí, por ejemplo, en la plataforma Autodesk Construction Cloud tienes en el lado izquierdo los permisos de usuario. Entonces hay definido el nombre del usuario, qué grado de permiso tiene, ¿no? Eso es parte del estándar, ¿no? Luego tienes en el lado derecho el flujo de revisión, ¿no? Tienes el estado de la revisión, la cantidad de procesos que estás definiendo para revisar la información, cuánto tiempo va a estar la información en cada uno de ellos. Entonces, todos esos son controles que tiene una plataforma de colaboración en la nube que no lo vas a encontrar en un Drive común y corriente. Entonces, tienes que valorizar todas las características que tiene un CDE comparado con las características simples que tiene un Drive. El Drive solo te permite almacenar y compartir, pero en el CDE tú vas a tener trazabilidad y control de la información. Entonces, con eso te aseguras de que la información está protegida y está de alguna manera segura, ¿no? Ahora, estos 3 pilares forman la base de la transformación digital sostenible, ¿no? Transformar digitalmente un proyecto no empieza con la herramienta, empieza con la estructura que convierte los datos en decisiones. O sea, tú vas a definir una estructura de carpetas, vas a definir nomenclatura de archivos, vas a definir procesos de revisión, cuántos pasos son, quiénes lo revisan, cuánto tiempo. Pero al final, esos procesos van a convertir los datos. Y esos datos no van a estar ahí almacenados por gusto. O sea, el dato por sí solo no es que se quede ahí y ya está todo hecho. El dato justamente sirve para generarte información en dashboards que te permita tomar decisiones, rápidas, para saber el estatus en el que encuentras tu proyecto y si tienes que tomar acción en algo. Para eso sirven esos datos, para la toma de decisiones, ¿no? Ahora, ¿estás listo para ir hacia la transformación digital? Si actualmente ustedes están trabajando proyectos, ya sea de manera estudiándolo, de un proyecto real, prueba a utilizar las plataformas de colaboración en la nube. En este caso, puedes probarla. Nosotros comercializamos Autodesk Construction Cloud. Existen muchas otras marcas en el mercado, nos gusta Autodesk porque es un producto muy versátil, ¿no? Pero el día que tú pruebes esta plataforma para un proyecto AECO, no vas a querer ir vuelta atrás, porque te vas a dar cuenta de todos los peligros que tiene tu información si no tiene el control y la protección debida, ¿no? Es muy importante saber que la información cumple con todos los controles, porque así vas a tener confianza de utilizarla correctamente y de interactuarla con otras plataformas inclusive, ¿no? Es muy importante eso. Entonces, esta primera parte hemos hablado de lo que son los conceptos. Ahora voy a ir rápidamente a mostrarles
cuáles son las características que tiene un CDE en la nube como es Autodesk Construction Cloud. En la parte superior derecha ven el nombre de la plataforma. Esa es toda la plataforma desarrollada por Autodesk. Es como un espacio corporativo en la nube que se llama Autodesk Construction Cloud. Pero existen diferentes productos. Y el producto base de esta plataforma se llama Autodesk Docs. El Autodesk Docs es justamente un CDE, un Common Data Environment, que tiene todas esas características que hemos venido conversando ahora, que están alineadas con la ISO 19650, que cumplen todos esos estándares, pero quiero ahora especificarle las funciones que tiene Autodesk Docs, el alcance en el que van a encontrar ustedes de esta plataforma, ¿no? En primer lugar, este producto tiene las normas ISO necesarias para proteger la información. Y igualmente lo van a encontrar estos mismos estándares en la aplicación del banco que tienen instalados en sus teléfonos para hacer una transacción bancaria, ¿no? Tienen que tener la ISO 27017, la 27001, la 27018, cada uno de ellos tiene un alcance de la protección de los datos del usuario, la protección de la información que está trabajando el usuario en la nube, la privacidad de la información. Cada una de esas tres ISOs cumple con eso, ¿no? El cifrado, tiene un nivel de cifrado que quiere decir que no se puede desencriptar la información, ¿no? La autentificación de dos factores, por ejemplo, cuando quieren asegurarse que quien está entrando es la persona, porque existe una doble verificación, ¿no? Y la norma, no, esto no se llama norma, el control que se llama SOC 2 es una auditoría por la que pasan diferentes entidades, como por ejemplo en este caso Autodesk. La plataforma Autodesk Construction Cloud está sobre Amazon Web Services. Entonces, tanto Autodesk como Amazon como Google están auditados por la normativa SOC 2, que es constantes auditorías para verificar que la información está completamente protegida, ¿no? Entonces, ustedes van a poder estar en la nube con la tranquilidad, con la misma tranquilidad que sienten cuando hacen una transacción bancaria. Ahora, ¿qué cosa tiene Docs? Primero, que tienes estructura de carpetas definidas en tu plataforma, ¿sí? Tal cual como lo tienes en tu computadora, en el explorador de Windows, como lo tienes en el servidor local de la empresa. Igualmente, Autodesk Docs tiene una estructura de carpetas. ¿Qué ventajas tiene? Las puedes replicar de un proyecto a un proyecto antiguo a un proyecto nuevo, ¿no? Vas a desarrollar un proyecto nuevo, pero ya tienes una estructura de carpetas hecha y estandarizada, la copias de uno a otro y ganaste mucho tiempo, ¿no? Niveles de permiso de usuario. Los usuarios están definidos por el rol que cumplen en el proyecto. Por ejemplo, tengo el rol de arquitecto, tengo el rol de ingeniero civil, tengo el rol de especialista técnico, tengo el rol de ingeniero estructural. Entonces, cada uno cumple un rol dentro del proyecto. Tienes una empresa en la que estás trabajando, entonces, no solo cumplo un rol, sino estoy trabajando con tal empresa. Entonces, los permisos de carpetas están asociados a esos niveles de permiso del usuario. Luego tienes versionamiento de los archivos. Hemos visto cómo en la plataforma tú tienes el nombre del archivo y tienes el control de versiones. Y cada versión es diferente una a la otra, pero tú puedes tener 50 versiones y están ahí almacenadas, pero tú solo ves la última. Ahora, tienes visualización. Y en el caso de Docs hay más de 70 formatos de visualización. Todos los archivos de Office 365 son visualizables. Si tú abres un archivo de Excel dentro de Docs, se va a abrir el Office 365 a la interna. Si tienes licencia Office 365, lo vas a poder editar en línea. Puedes ver imágenes, puedes ver videos, puedes ver todos los formatos de Autodesk, Revit, Civil, Navisworks, nube de puntos si están escaneadas. Puedes ver, aproximadamente son 77 formatos estándares en el rubro de AECO, ¿no? De todos los softwares que tengan que ver con el rubro AECO. Después ya vienen las funciones que son más específicas. Por ejemplo, las marcas de revisión, que son estas nubecitas que nosotros hacemos para hacer, es el equivalente a que si imprimes el plano y lo marcas con un lapicero, esto es una marca de revisión dentro del archivo digital, ¿no? Entonces, normalmente las especialidades están, cuando hacen revisiones digitales, cada especialidad se reparte un color distinto, ¿no? Entonces, puedes hacer marcas de diferentes colores y ya sabes de repente, según el estándar, que cuando ves un plano con una marca roja es porque es de la especialidad eléctrica, por ejemplo.
Entonces, y así se van más o menos estandarizando las marcas. Las marcas tienen trazabilidad solamente dentro del archivo, pero externamente hay un elemento que se llama incidencia, y ese grábenlo, guárdenlo en su cabeza, porque eso es el idioma de conversación dentro de una plataforma. La incidencia es cualquier cosa. Incidencia es asunto, issue, tema, corregir algo, modificar algo, hacer algo, una tarea. Una incidencia es cualquier cosa. Una incidencia puede ser corrige el plano, una incidencia puede decir entrégame el reporte de la semana pasada, una incidencia puede decir necesito datos de esto. Una incidencia es un registro que se hace con una cantidad de datos, es decir, qué cosa quieres, cómo le llamas, una tipología. Este tipo de incidencia es incidencia de diseño, el otro puede ser incidencia de calidad, incidencia puede ser un tipo de operación, de mantenimiento. Entonces, tiene una codificación. La incidencia se la asignas a alguien. Necesito que Juan Pérez resuelvas esta incidencia. Pues ya tienes el dato de la persona. Y te pongo fecha límite, porque es una tarea. Entonces, tienes hasta el sábado para resolverla. Entonces, todos esos datos que tú registras en la incidencia es ese pin amarillo que ven ahí en color amarillo, que tiene las siglas OR. Es una codificación de un tipo de incidencia X. Ese pin es la incidencia. Está puesto en el plano en un determinado lugar. Entonces, se registran todas las incidencias de todos los archivos de toda la semana. Entonces, al final, el Document Controller va a sacar un reporte. Le dice a un usuario, le dice, sácame el reporte de todas las incidencias que faltan resolver en esta semana. Entonces, tienes un reporte y una trazabilidad. Fíltralo por persona. Entonces, sabes que un usuario tiene 5 incidencias que resolver. ¿Cuántas tienes pendientes de la semana pasada? ¿Cuántas has resuelto? Todo ese tipo de información puedes sacar de reportes. Entonces, con eso, hacemos que la plataforma le haga seguimiento a nosotros y no hacerle nosotros seguimiento a la plataforma. Entonces, las incidencias reemplazan enviarse WhatsApp, ya no te envíes correos, ya no hagas llamadas telefónicas. ¿Quieres guardar información del proyecto en el proyecto? Envía una incidencia en vez de un WhatsApp. ¿Por qué? Porque le estás dando un trabajo a una persona, le estás dando una fecha límite y estás guardando información. Si tenías una incidencia que se resolvió porque hubo un error y les tomó una semana resolverlo, habían 3 personas metidas en esa incidencia, consumieron tales recursos, el día que tú termines un proyecto, vas a buscar esa información, vas a buscar esa incidencia y te va a servir de información de cuánto tiempo invertiste y te va a servir para mejorar el presupuesto del próximo proyecto. Entonces, para ese tipo de cosas puede servir una incidencia. Luego tiene la comparación de versiones de archivos. Como vieron en uno de los videos anteriores, yo podía comparar versión 5 con versión 4. ¿Qué diferencias hay? Puedo detectar rápidamente si hubo algún error y algo que corregir. Puedo revisar, ¿no? Flujos de revisión y aprobación. Tú defines una estructura de pasos, como lo comentamos, defines cuánto tiempo va a tomar cada uno de los pasos y quién va a revisar. Y de repente en el paso 3 revisan 2 personas y es obligatorio que revisen los 2. En el paso 4 es una sola persona. Y así se va definiendo sucesivamente una estructura de flujo de revisión y aprobación. Entonces, mira todas las herramientas que tienes dentro de un CDD para trabajar. O sea, es bastante robusto. El día que lo uses, no vas a querer regresar a usar tu proyecto en un simple drive. O de repente quieres usar tu proyecto solamente con tus carpetas de explorador de Windows. Abres un Excel y te pones a registrar todo lo que vas avanzando. Sí, funciona la primera semana, pero la segunda tienes tanto trabajo que hacer que va quedándote... Ya no registras, ya la segunda semana ya no registras nada porque no tienes tiempo de hacerlo. En cambio, si lanzas una incidencia, se registra sola, te manda un contador, se te pasa el día, te manda un correo de manera automática y te avisa, tienes pendientes, esta, no has resuelto, resuélvela. No la resuelves, al día siguiente te va a mandar otro correo. La plataforma te ayuda a ti a controlar el trabajo, ¿no? Es excelente, la verdad. Y tienes una función adicional, por ejemplo, el envío de transmittals.
pasaste por aprobación algunos archivos, están como aprobados, puedes empaquetarlos y enviarlos al jefe con un transmittal. El transmittal en un CD es imborrable. Esa es una buena ventaja, ¿no? Porque, ¿qué pasa si tienes un proyecto grande donde hay 50 subcontratistas trabajando? A cada uno le has creado carpetas, le has puesto niveles de permiso, y cada uno de ellos tiene por contrato que enviarte información que han producido el viernes en la noche. Entonces, si la persona no te envió el transmittal, tú tienes un registro ahí, no está, no existe. Y si te lo envió, es imborrable. Entonces no hay manera de que, si algo no está o si algo está mal enviado, te sirve como lugar para hacer una, como se dice, una auditoría. A ver, vamos a buscar la información. La idea no es buscar culpables, la idea es poder resolver el problema de atraso, de información mal enviada. Enviaste mal un transmittal, pues envía otro correcto. Y el transmittal mal enviado queda como un registro histórico, pero no se borra. Entonces eso ayuda mucho a resolver conflictos entre subcontratistas o cumplimiento cumplimiento de labores que están por contratos obligados a cumplir, ¿no? Y al final tienes reportes que tú puedes crear de manera automatizada. Todas esas incidencias de las que hemos hablado, tú puedes sacar reportes de manera automática o puedes decir, quiero que me salga un reporte todas las semanas o quiero sacar en este momento un reporte de manera puntual. Entonces, todo ese tipo de configuraciones de reportes semiautomatizadas lo puedes hacer dentro de Autodesk. Y por último, quería comentarles acerca de la nomenclatura de archivos. Esa que hemos visto en la primera parte del concepto, te viene dentro del Docs, te viene una estructura enorme, completa, pero tú la puedes modificar absolutamente todo. La cantidad de dígitos, el tipo de dato, los puedes resumir, lo puedes extender más el código. O sea, tú defines el código que va a tener tu proyecto. ¿Qué ventajas hay en la actual versión del Autodesk Docs? Que tú puedes tener ahora varias codificaciones en el mismo proyecto. Antes, en años atrás, solamente podía tener una sola codificación para un proyecto, ahora puedo definir varias codificaciones y puedo definir en qué carpetas puntuales hay que cumplir con la codificación de los archivos. De tal manera que si tú tienes una carpeta que está seteada para que se cumpla la codificación y colocas ahí archivos que no cumplen con la norma, inmediatamente alerta roja, te va a mandar una alerta, decir, este archivo, estos 10 archivos que has puesto acá, 3 no cumplen. Entonces te dice, modifícalos manualmente como debe de ser, y si no lo haces, bueno, te los dejo acá en una carpeta de transición hasta el momento que decidas corregirlo. Pero no se graba. Entonces tienes un control adicional que te ayuda a que tengas la información ordenada siempre. Entonces, porque, como les decía, nadie va a terminar un proyecto para que recién al final pongas orden, porque ya no tiene sentido. Ya no tienes tiempo para hacerlo. Si ya terminó el proyecto y estaba desordenado los nombres, nunca lo vas a cambiar. Pero si empiezas un proyecto con la codificación hecha y cada vez que depositas información ahí, codificas correctamente, eso va a ser un éxito para cuando alguien que no conozca nada del proyecto se siente y diga, a ver, vamos a buscar la información, la encuentra al momento. Porque basta con que le des un formato, con decir, la codificación funciona de esta manera, no va a haber tiempo perdido en la búsqueda de información, que eso es lo que más nos importa, ¿no? Y también tiene funciones adicionales como, por ejemplo, sincronizar la información de un proyecto a otro. A eso le llamamos dentro de Autodesk Docs, le llamamos a esa función, se le llama bridge, puente. Entonces tú presionas un botón y se sincroniza de manera automática. O sea, por ejemplo, un subcontratista tiene que entregar todos los viernes a las 5 de la tarde un avance de su diseño. Él ya dejó el puente configurado de tal manera que apretas un botón y se graba solo y cumples con entregar tu trabajo. Ya no tienes que perder tiempo en subir tus 300 megas del modelo a un WeTransfers, compartir el código por correo y después descargarlo, perder tiempo en que lo descarga, lo sube a la nube, ¿no? Eso es obsoleto. Con la función bridge simplemente dejas configurado la ruta y se va a actualizar solo diario, semanal, como ustedes gusten, ¿no? Y adicionalmente a eso, la portabilidad de los archivos es crucial, sobre todo cuando quieres ir a la obra, ¿no?
quieres ir al proyecto, entonces tú puedes descargar todo lo que hemos visto, todas esas funcionalidades, las puedes llevar al teléfono, al smartphone o a una tablet, instalar la aplicación de Autodesk Construction Cloud Mobile en cualquiera de los dos sistemas, llamado Android o iOS, en cualquiera de los dos, y va a funcionar perfecto. O sea, puedes tener el modelo en tus manos, en tu oficina con Wi-Fi, y te vas al proyecto. No tienes señal, pero tienes descargado toda la información ahí. Haces incidencias, haces anotaciones, marcas. Y cuando regresas a una zona donde tienes Wi-Fi, todo se va a sincronizar de nuevo a la nube sin ningún problema. Entonces, las aplicaciones mobile potencian mucho el tener la información en obra, ¿no? La idea no es, o sea, eso de imprimir planos también ya es obsoleto, ¿no? Ya no tenemos que perder tiempo ni dinero en imprimir planos. La idea es llevar todo de manera móvil, ¿no? Entonces, con eso facilitas un montón, ¿no? Y esas son las características que tiene el producto Autodesk Construction Cloud, que es el CDE, en este caso Autodesk Docs. Ahora me gustaría abrir el micro para alguien que quiera hacer algunos comentarios, si ya lo utiliza, algunas preguntas que ustedes gusten. Juan Carlos, primero, bueno, decirte que excelente tu charla. Toda aparte de reírme y coincidir en cosas comunes de los errores que tenemos nosotros en nuestros equipos, bueno, una pregunta fácil y sencilla. En este caso, ¿Autodesk tiene alguna opción de ese software educativo? ¿Tiene opción gratuita? ¿Cómo lo maneja Autodesk? O sea, bueno, la plataforma no está dentro del paquete educativo, pero sí tiene una versión de prueba de 30 días. Si ustedes googlean Autodesk Construction Cloud, Autodesk Docs, el producto, porque son 4 productos de Autodesk. Está el Docs, está BIM Collaborate Pro, está Takeoff y el otro que se llama Build. Son 4 productos, pero el que hemos visto hoy día es el CDE, es solamente Autodesk Docs. Realmente todos tienen posibilidad de prueba de 30 días. De 30 días, 30 días para que te logueas con tu usuario de Autodesk y tienes 30 días, puedes invitar a diferentes usuarios y todos van a estar en ese mismo proyecto. O pueden crear N proyectos, ¿no? Okay. Después de eso ya ustedes deciden si desean adquirirlo y si no, simplemente se va a bloquear y se va a quedar ahí ya sí. como lectura, ¿no? Ok. Bueno, muchachos, pregunta, aprovechen a Juan Carlos en este momento. No sé si hay alguien en el grupo que ya lo haya utilizado, que lo haya probado. Saludos, Juan Carlos. Habla Luis López. ¿Qué tal, Luis López? Bueno, excelente aplicación, por supuesto. Una amplitud completa de comunicación y de orden, sobre todo. Pues nada, hay muchas cosas ahí que, bueno, seguramente uno las va viendo en el camino. No la había visto, realmente, pues, creo que es el espacio indicado para trabajar el ritmo, precisamente en esta parte del diálogo directo y de la actualización de los documentos, porque esta precisamente es el enredo que se puede generar en el camino del desarrollo de cualquier proyecto. Entonces, pues, muy favorable. ¿Cuál es el costo, Juan Carlos, de la aplicación? Perdón, ¿el costo me dices? Sí, el costo de la aplicación. Uy, ahí sí me agarras porque lo que pasa es que mi labor es técnica y eso va a depender de varias cuestiones geográficas, de resellers. Mira, por ejemplo, yo estoy en Sonda, que es el mayorista de Autodesk en la región, entonces, y cada país tiene un conjunto de resellers al que Sonda le vende, y esos resellers tienen técnicos especializados que van a difundir el producto a los clientes. Entonces, y a la vez van a haber ejecutivos comerciales. Ellos, desde tu país, tú puedes enviarle a Sonda un correo. Si no, me mandas a mí un correo y yo te derivo con la persona de comercial y él te va a dar
todas las opciones de canales que hay en tu país y te van a cotizar el software. Todos son los precios, obviamente son semejantes, pero va a depender, por ejemplo, si quieres adquirir una mayor cantidad, te va a hacer una buena oferta, te va a dar una inducción al software, va a haber algún tema comercial ahí que ya está fuera de mi alcance. Sería bueno que te cotice directamente el reseller de tu país. Correcto. Otra cosa, tendría que ser una sola la persona que tiene la cuenta, bueno, debería ser como una cuenta empresarial y ahí se coloca según las personas que quisieran estar adjuntas a esa cuenta. Claro, lo que pasa es que la empresa adquiere una cantidad de licencias. Ya. Normalmente, por ejemplo, ¿no? A veces la licencia individual tiene un precio, no sé cuál es exactamente. Pero si tú compras paquetes, o sea, paquetes de 10, de 25, de 100, el precio va bajando, el precio unitario baja, es más barato. Si tú compras 1000 licencias, es mucho más barato todavía. Entonces, eso va a depender. Entonces, cuando tú compras ese paquete de licencias, hay una persona de TI que va a dosificarle las licencias a los usuarios dentro de tu empresa. Entonces, esa persona el de TI no consume la licencia, el de TI solamente es un gestor. Entonces, todas las demás licencias las va asignando TI a los usuarios. Ok. Bueno, y si es una licencia personal, ¿con esa licencia personal pueden trabajar varias personas? No, solamente la licencia es individual, por usuario. Por usuario al año. O sea, por ejemplo, si la empresa adquirió 10 licencias, entonces la puedes dar a 10 usuarios. Pero ¿qué pasa si uno de los usuarios se va a mitad de año porque encontró otro trabajo mejor o lo votaron? Esa licencia que queda disponible se la das a otro usuario, no se pierde. La transfiere. La Sí, por transfiere. ejemplo, para un equipo de trabajo de un proyecto, pues por lo menos tendrías que tener 5 licencias, entonces. Claro, más o menos. ¿Sí? O también puede ser que ese usuario está trabajando en 20 proyectos simultáneamente y estás consumiendo una sola licencia. Ok. Porque la licencia es por usuario anual. Ok. Bueno, esa era la duda que tenía precisamente, y por lo otro, pues bueno, gracias por la charla muy completa y muy didáctica. Te felicito y gracias por la información. Gracias a ti, Luis. Gerardo, ¿tienes alguna pregunta? Juan Carlos está preguntando de Caribe primero, está levantando la mano Juan Veo. Carlos. Juan Carlos Pernía. Sí. Vale, Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Tocayo. Tocayo le dice que ustedes también. Saludos, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Una pregunta. La licencia de un año, cuando tiene acceso a todo el CD, al final uno puede hacer por lo menos un respaldo o se queda la información allá, nada más se puede leer, o cómo funciona esa parte cuando termina la licencia. Tú puedes instalar en tu PC un sincronizador, así como, por ejemplo, creo que todas las marcas tienen, ¿no? Google Drive tiene un sincronizador, OneDrive tiene otro, Dropbox tiene otro. Son como plugins que se instalan en la PC y te permiten sincronizar la información de la nube a tu computadora. Los tienes voy a compartir un segundo. A ver, vamos a ver. Compartir ventana. Esta acá es. No, pantalla tiene que ser. Toda la pantalla de acá. Perfecto, ahí pueden ver mi máquina, ¿no? Ahora sí. Entonces, tú instalas este plugin en la computadora. Así, por ejemplo, yo tengo acá instalado el de OneDrive, donde te sincroniza todo el contenido de tu OneDrive a la computadora. Entonces, si tú abres el explorador de Windows, tienes siempre un OneDrive por acá. Acá está, OneDrive, ¿no? Y tienes todas tus carpetas y todo. Esto es personal. Pero también existe el instalador para Autodesk que se llama Desktop Connector.
Deja que lo ubico por acá. ¿Cuál es? Este de acá, el Desktop Collector. Pues tú picas acá y tienes la instalación del Desktop Collector. Que lo puedes ver acá, por ejemplo, Autodesk Docs. Entonces yo estoy viendo mi cuenta en la nube que se llama Olimpia y mis proyectos que están sincronizados con la computadora. Ahora, este Desktop Connector tiene una configuración. Te permite sincronizar, si más no me equivoco, hasta 80 proyectos en simultáneo. Entonces, va a depender de cuánta información tengas en tu proyecto que se va a sincronizar con la nube. Entonces, tú puedes ir ahí, si tú quieres descargarlos, los copias a otra carpeta, ya sea a otro drive o a otro lugar, ¿no? Pero acá los visualizas y los sincronizas con tu computadora. Entonces tú podrías trabajar offline también. O sea, si tú desconectas del internet y has sincronizado, tienes los archivos acá grabados. Entonces el día que venza tu suscripción, has tenido un respaldo de todos los datos en tu PC. Entonces sí es posible tener ese respaldo. Perfecto. Estupendo. ¿Alguno más? ¿Preguntitas? Gerardo. Hola, buenas noches. Bueno, Juan Carlos, primero, gracias por la presentación. Excelente toda la información que nos hizo saber y conocer de la nube de Autodesk, esa plataforma, ¿no? Excelente. Pero, bueno, mi pregunta va más acerca de un rol, ¿no? Que esto ya hemos conocido, hay un rol cuando son empresas grandes, hay un gestor, ¿no? O hay como un supervisor de la información, ¿no? No sé si tú trabajas con alguien así o cómo es el rol dentro de una empresa de esa persona que está, ella la que va básicamente como filtrando la información o va viendo la información que se va llegando al entorno común de datos y cómo lo va administrando, ¿no? Porque comúnmente, o sea, eso no es común, ¿no? Porque eso sucede más que todo son empresas grandes, ¿no? Donde hay grandes proyectos y donde, pues, por supuesto, los profesionales no son los que van a llevar el control del entorno común, sino hay una persona encargada o un equipo encargado para que esa nube, la información que esté allí se administre correctamente, ¿no? Y no se pierde y se divaga toda esa información, ¿no? Entonces, nos quisiera que si has conocido a alguien que nos comparte un poco cómo es ese rol y cómo es ese trabajo de esa persona. En el caso de Construction Cloud tienes 3 niveles. El primer nivel, el nivel más alto, el Dios Todopoderoso en la nube, se llama Account Manager, que es el administrador de la cuenta. Ahí ves toda la nube corporativa, ves todos los proyectos y esa persona gestiona toda la configuración superior del... ¿Qué quiere decir? Es cada proyecto, o sea, esa persona puede crear proyectos y a ese proyecto le agrega un administrador, que es el segundo nivel, el Project Manager. El Project Manager es Dios Todopoderoso, pero solo dentro del proyecto. Entonces, el Account Manager ve todos los proyectos y a todos los usuarios, y el Project Manager solamente dentro de ese proyecto. Pero deberían haber varios Account Manager y varios Project Manager dentro del mismo proyecto, porque si uno se va de vacaciones o se enferma, el otro asume las mismas responsabilidades. Y eso es cuestión de configuración. Pero es esos 3 niveles. El Account Manager, que es el que ve toda la parte de crear proyectos y asignar a administradores. El Project Manager, que es a nivel proyecto. Y el que no tiene jerarquía es el miembro de proyecto que está en uno o varios proyectos. Ellos no administran, pero ellos trabajan con los datos. Son esos 3 niveles los que se reparten. Obviamente cada nivel es un grupo de personas. No es uno solo. Son varios realmente. Entonces, por ejemplo, siempre uno de los account managers siempre debe ser alguien de TI que está verificando las licencias, que no se acaben, que se dosifiquen bien. Y normalmente el que conoce quién crea los proyectos es alguien que conoce el core del negocio. De repente es un administrador de proyectos certificado por el PMI, de repente que conoce cómo se gestiona cada proyecto, cómo se mueve el negocio, ¿no?
Y cada administrador de proyecto conoce su proyecto, pues al revés del derecho. Esa es la manera como se distribuye la organización, en el caso de autodescuento electoral. Claro, claro, ¿no? Sí, porque es un rol que no, o sea, Sí. como que no resalta, ¿no? Uno siempre habla del BIM manager, el coordinador, el moderador, pero es el que, digamos, el que está dentro administrando el entorno. Y hay un cuarto rol, Ajá. hay un cuarto rol que no tiene jerarquía, que se llama nivel ejecutivo, se llama en el caso de Construction Cloud. Si tú le das check a ese usuario como nivel ejecutivo, él, si bien no está dentro de todos los proyectos, no puede entrar al proyecto, no puede ver la información, pero ese nivel ejecutivo tiene visibilidad de las métricas de todos los proyectos. Entonces él puede ver el dashboard corporativo. Hay una zona de insight que te permite ver full dashboard. Esos dashboards los puedes ver en la plataforma o los puedes exportar en plantillas de Power BI. Esa persona que tiene nivel ejecutivo sí tiene visibilidad corporativa sobre todos los proyectos, pero solo las métricas, para que puedan tomar decisiones de mover recursos entre un proyecto y otro, ¿no? Normalmente cuando las empresas y en los cierres de proyectos poder ver cómo fue el flujo de trabajo, ¿no? Y qué hay que mejorar, o sea, qué cosas hay que tomar en cuenta y qué evaluar en el momento que se va desarrollando el proyecto y se haya terminado, ejecutado, y bueno, y esa información se vaya a archivar. Pero es bueno siempre tenerlo. Sí, chévere, muy bien, muy bien. Gracias por la información. Normalmente para empresas que tienen proyectos regionales o claro, país, están divididos en proyectos por todo el país. Entonces tienen una visión global de todas las métricas del proyecto. Perfecto, perfecto. Gracias por compartir la información. Con gusto. Mira, eso es muy válido lo que preguntaba Gerardo, Juan Carlos, porque una de las peculiaridades que nosotros le decimos en el diplomado es que el BIM es un método tan amplio y tan grande que la cantidad de roles internos que tú puedes llegar a desarrollar aprendiendo la metodología, al final, pues tú mismo vas a ver dónde te puedes involucrar, dónde de repente consigues una oportunidad y resulta que te bajes por esa línea porque fue donde conseguiste la oportunidad. O sea, es un abanico muy grande. Lo que pasa es que de repente solo vemos el BIM como ese proceso de modelado y de construcción, pero es que adentro hay muchos roles y aparecen roles como eso que de repente son como más invisibles, pero son súper importantes dentro de un proyecto también en la medida en lo que sean más grandes. Si queremos participar en proyectos de mayor envergadura, a lo mejor, bueno, no somos los modeladores, no somos los coordinadores, pero somos aquellos que podemos estar encargándonos en algún momento de toda la data de un proyecto. Y es súper válido. Y si estás coordinando, si eres un BIM manager, si en algún momento sabes que necesitas ese rol dentro de la estructura y la planificación del proyecto, pues, oye, hay que buscarlo, hay que saber dónde ubicarlo y dónde tenerlo. ¿Okay? Entonces, también identificarse en algún momento es necesario tenerlo. Puedes identificar. Eso es correcto. Y en eso me gustaría, por lo menos, Gerardo, tú que eres estudiante de la capacitación, que nos hagas más o menos fíjate que llegar ahorita esta presentación del ingeniero, de repente si ustedes hubiesen visto esto en módulo 1, hubiese sido así como, si lo que vimos era chino, esto hubiese sido, bueno, mandarín profundo. Pero no. Ya después de haber pasado, ya está en el módulo 3, ya creo como que... Lo dije en diciembre, cuando cerramos el módulo 2, que yo anteriormente veía que los que promocionan cursos de BIM y hablaban terminologías que yo ni entendía, pero en diciembre yo veía los mismos carajos comentando, promocionando su BIM, y ellos comentaban ciertos términos que ya asociaba. Yo ya, esto es aquello, cuando dice estas siglas, ahorita cuando estabas conversando lo del código, la nomenclatura, la estandarización, por supuesto que ya me identificaba el nombre del proyecto, de la carpeta, cómo la carpeta se va trazando, control, revisión, etcétera, todo ya, por supuesto que estamos ubicados en lo que él estaba exponiendo, por supuesto.
Se da cuenta de la diferencia y el valor que ya han podido tener para llegar a estas presentaciones y que al fin y al cabo cuando terminen el diplomado, es un diplomado básico, realmente son 6 meses, pero lo que lleva todo este diplomado es que al final ellos puedan decidir, entender toda la metodología y puedan sentir dónde son más afines y esa sea la línea donde ellos puedan expresarse. Por ejemplo, en mi caso yo estoy en gestión porque fue el área donde yo desde mi profesionalización pues siempre fue en gestión, fue en gerencia, entonces siempre he estado dirigida más a esa área y me fui por esa línea. De repente hay quienes les gusta y siempre están llamados más a otros aspectos dentro de la misma empresa de la construcción, pero aquí adentro hay demasiados roles que podemos desempeñar. Lo que tenemos es que conocer el lenguaje, tenemos que conocer cómo manejarnos dentro de un mismo entorno común, que es lo que llamamos el ecosistema BIM, y ahí podamos irnos desempeñando. Al fin, el objeto final es el activo, que es ejecutar ese proyecto. Pero bueno, dentro de eso es todo un ecosistema y hay muchísimo por hacer. Luan tiene la mano levantada, apareció Luan. Ayer lo extrañaba. Buenas noches, ¿cómo estás, Nekari? Buenas noches, Gerardo, colegas. Buenas noches, ingeniero, gracias por la exposición, muy puntual, muy precisa. Pues quería ahondar un poco en el tema que estaba hablando Nekari. Yo creo que es ese proceso que nos saltamos y que ahorita estamos viendo, que es el que traemos con el módulo 1, pues nosotros nos saltamos hacia los golpes y fue rudo, porque no fue nada fácil ese módulo 2. Y como dice Gerardo, bueno, ya tenemos claro algunos términos y avanzamos, pero hacía falta este proceso que estamos viendo ahorita en el módulo 3. O sea, esta información es la que conllevaba al módulo 1, pero me parece estupendo. Estamos es como una retroalimentación después de ese módulo 2 que fue, bueno, para mí fue bastante rudo, me costó harto y el grupo también. Gracias, ingeniero, porque me parece una información muy puntual, muy precisa, muy clara, fácil de entender. Le agradezco por la exposición. Muchas gracias. Qué bueno que sirvió. Con gusto. Bien, yo creo que ya podemos. Si no hay más preguntas, voy a... La grabación para que puedan compartirla. Sí, voy a dejar de grabar, de tener la grabación.